Ok, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a conversar sobre unas actualizaciones que tenemos para los programas de Fix and Flip, ya sea para clientes que tengan Social Security o para aquellas personas que tienen IT Number. ¿Ok? Entonces vamos a compartir la presentación para que vean cuáles son esos nuevos programas que nosotros tenemos acá. ¿Ok? La idea, una vez más, es que siempre nosotros tengamos un mejor apalancamiento, es que nosotros podamos ofrecerle a nuestros clientes pues una mejor opción, ¿cierto? Por eso es que nosotros como compañía siempre estamos en esa búsqueda de mejores opciones, siempre en pro de nuestro cliente y obviamente que nosotros mismos también, que la gran parte también son inversionistas, pues puedan también sacar un mejor provecho, ¿ok? Mire, vamos a conversar primero sobre este programa que hay para Fix and Flip para los clientes que tienen social, ¿ok? Entonces, si hablamos de los montos, en este programa puede ser desde 75,000 hasta 45 millones, el monto que se puede trabajar para Fix and Flip. Recuerden, si nosotros lo hacemos desde el portal, el mínimo de crédito el mínimo de monto es desde 50,000, ¿ok? Pero esto lo trabajamos con uno de los partners que aparentemente se ve que podemos hacer cosas interesantes, ¿no? Ya estamos con un proceso de un préstamo. Hasta ahora va funcionando bien. Entonces esperamos cerrar para poder decir, bueno, efectivamente todo funcionó bien, ¿ok? Pero lo importante es ya contárselos para que ustedes también puedan tener esta información a la mano. Entonces, desde 75,000 hasta 45 millones. El crédito, aquí nosotros nos piden un mínimo crédito de 680, pero ¿cuál es la gran ventaja? Que te pueden dar hasta el 80% de la compra sin tener experiencia. Normalmente nosotros, y hago estas comparaciones para que vean cómo podemos buscar una mejor opción también, ¿no? Para nosotros siempre el portal debería ser la mejor opción, pero definitivamente si podemos dar algo mejor a nuestros clientes, pues ¿por qué no? ¿Ok? Entonces, con un crédito mínimo de 680 hasta el 80% de la compra sin experiencia. Con un crédito de 720 en adelante, y esto se los hablo por experiencia, el cliente que se sometió tiene 740 y le están dando el 90% de la compra. Y no tiene experiencia, es su primer trato. Entonces, esas son cosas que nosotros normalmente no teníamos, ¿no? Y acá, pues nosotros también ya la hemos podido conseguir, ¿ok? Si hablamos del tema del recap o el tema para el tema de los arreglos, pues hasta el 100% es financiado, ¿no? Sabemos que eso se maneja por drugs, ¿ok? Entonces el cliente invierte una primera parte y luego se le va haciendo los reembolsos, ¿ok? Los intereses, aquí también esta parte es muy interesante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en nuestro portal tenemos un interés del 10,75 para Fix and Flip, acá, si el crédito es bueno, desde 9,45% se puede manejar hasta un target del 13% porque va a depender las condiciones del inversionista, ¿no? Pero en este caso, si el crédito es bastante bueno, pues va a obtener un mejor interés también. Los pagos, bueno, obviamente son solo de intereses por 12 meses como máximo. Obviamente la intención siempre es salir lo más pronto del trato, no hablamos de máximo unos 6 meses, ¿ok? Pero igualmente se fabrica el crédito hasta 12 meses y obviamente tiene que tener una LLC o una corporación, ¿ok? Entonces, si vemos la parte interesante de este Fix and Flip para los clientes con social, es el tema del apalancamiento por el buen crédito que puedan tener. Una vez más, con crédito de 680 hasta el 80% de compra y sin tener experiencia. Y por encima de 720 hasta el 90% del precio de compra sin tener experiencia. Igual en ambos casos el 100% del RICA. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar un poquito en detalle este programa de Fix and Flip para el tema de IT, ¿ok? Miren, normalmente en estos últimos tiempos, con las políticas que han habido de Trump, obviamente hay ciertas cosas que han comenzado a cambiar. Tenemos un lender que, por ejemplo, trabajamos muy bien con él y hoy en día ya no acepta clientes que no tengan una visa, por lo menos, ¿ok? Puede tener IT number, pero por lo menos que tenga una visa. Y ojo, son clientes que anteriormente ya habíamos trabajado con ellos. Entonces están exigiendo eso, ¿no? Pero asimismo hay otros líderes con los que se han abierto las puertas para poder trabajar. Por ejemplo, el caso de este puntual. Una vez más, cabe recalcar que nosotros al momento de tener un trato buscamos las mejores cotizaciones y esas se las exponemos a nuestro cliente para que tome la decisión. ¿Ok? Ahora, aquí ellos, por ejemplo, ellos piden mínimo que el préstamo sea de 150,000 hasta 5 millones para clientes con IT number. ¿Ok? Si bien es cierto, a veces hay propiedades que no llegan a los 150,000 el total del préstamo, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí, hablando del precio de compra más el recap, ¿ok? En ese total que sumen los 150,000. Tuvimos un caso que no llegaba ni a 100,000, entonces no pudo avanzar, pero en dos casos más que planteamos sí pudimos seguir avanzando. Ahora, el crédito mínimo que ellos piden es 640
Hasta el 80% de la compra dan sin experiencia. Esto también está bastante bueno. Con los anteriores que hemos trabajado, ellos dan entre el 65 al 70% del precio de compra cuando recién van a iniciar, ¿ok? Cuando son nuevos, cuando no tienen experiencia. Pero en este caso, ellos ofrecen hasta el 80% de la compra sin experiencia. Eso también es bastante bueno. 100% del recap financiado, los intereses sí van a ir entre el 10 al 13%, obviamente las condiciones, ¿no? Asimismo, pago solo de intereses por 12 meses y debe tener una LLC o una corporación, ¿ok? Pero una vez más, la parte interesante es el apalancamiento, que eso no lo teníamos, un 80% de compra, eso no lo teníamos, con un crédito de 640. Y bueno, eso nos ayuda en este caso para poder también llegar a más clientes que tienen IT Nombre. Por ejemplo, a mí esta semana me han salido varios clientes y miren que estamos, bueno, recién martes, desde el día domingo que tuve la entrevista con dos clientes, hasta el día de hoy, cuatro clientes en total que se han sometido por el tema de IT Number, ¿ok? Entonces, mire, esto es como que la primera parte para clientes IT, ¿ok? Ahora, si hablamos del trabajo que hacemos con este lender, ellos tienen dos pasos, ¿ok? Bueno, el primero sabemos, ¿no? El primero es un cuestionario y el segundo son el tema de la documentación. Esta primera parte es para que tengamos en cuenta los términos que podemos trabajar, ¿ok? En el primer paso es un cuestionario, ¿ok? Y ojo, esto es súper fácil. Nosotros tenemos un email al cual le podemos enviar o en su defecto pueden pasarme la información y yo se lo traspaso directamente a la gente que trabaja con nosotros, ¿ok? Dirección de la propiedad, precio de compra. Si se dan cuenta es como llenar una master quote, ¿ok? Pero ciertos datos que nos piden acá, pues igualmente los vamos anotando. ¿Qué tan rápido necesita cerrar? O sea, más o menos para cuándo tiene el cierre la persona, ¿no? ¿Cuántos proyectos de remodelación, venta realizado en los últimos 3 años? Si es que los tiene. Si no los tiene, pues va a ser cero, ¿no? ¿Cuántas propiedades de alquiler posee actualmente? De la misma manera. ¿Cuál es su puntaje de crédito estimado? ¿Cuánto tiene disponible en efectivo? ¿Cuánto gana mensualmente un estimado? ¿Y cuál es el nombre de su LLC? Entonces, si una persona quiere someter con este partner que nosotros tenemos a la mano, primero necesitamos llenar este cuestionario, ¿ok? Son preguntas súper básicas. Y el segundo paso es la documentación. La foto del ID, el contrato de compra, acuerdo de compra, el scoop Word de la propiedad, lo que se va a trabajar del recap. Track record, es decir, la experiencia si el inversionista la tiene. Y esto es muy importante, documentos de ingreso. W2 y nómina más reciente o 12 estados de cuentas bancarios más recientes. Estos son los documentos que ellos piden para ya hacer un quote. Pero, una vez más, hay dos pasos, ¿no? Paso uno, llenamos esta información, contestamos este cuestionario, le enviamos a la persona, esta persona me dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, se ve bien, lo podemos trabajar, ahora sí que me envíe la documentación. Es para ir avanzando paso a paso, ¿ok? Ahora, si usted tiene un buen trato, si cumple con los requisitos mínimos que conversamos acá, entonces puede enviarme el cuestionario lleno con la documentación y de esa manera pues avanzamos para el quote. ¿Ok? Con esto ellos nos hacen un tear sheet para poder revisar, bueno, ¿sabes qué? Estos son los términos que podemos trabajar en base a las condiciones que tienes. ¿Ok? Entonces, una vez más, este proceso es bastante interesante por el apalancamiento que nos están dando con IT Number. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes también lo puedan duplicar esta información y obviamente pues a aquellas personas que aplican pues no perdamos el tiempo, avancemos con ese proceso, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de propiedades? Y esto también está interesante. Una single family que normalmente todo el mundo la puede trabajar, ¿no? Pero ellos también hacen commercial, ellos hacen multifamily, ellos hacen mixed use, entre otros. El otro día, le digo entre otros porque el otro día tuvimos un caso de un cliente que quería comprar un restaurante. Valía como 832,000, recuerdo que era el precio de compra. Y sí podían trabajar también el caso. Obviamente, no todo dependiendo del caso, como le dice acá abajo, ¿no? El down payment puede ser entre el 20, el 25 o hasta el 30% dependiendo del trato, ¿ok? En el caso de ese comedor le estaban pidiendo el 20% nada más, ¿ok? El cliente también tenía un muy buen crédito, tenía mucha experiencia también el cliente. Esas son cosas que le ayudan como factores de compensación también, ¿no? Recuerden que siempre conversamos de los factores de compensación. Entonces, miren, con este tipo de partner pudiésemos tener muy buen alcance en tratos, ¿ok? Pero recuerden que todo es un proceso, ¿sí? Número uno, básicamente aquí tenemos una información para poder revisar. ¿Sabes qué? Tienes más de 640, ok, perfecto. Podemos trabajar contigo. El primer paso, cuestionario. Segundo paso, documentación. Si cumple con los requisitos, si los montos del préstamo están dentro de lo que ellos piden, pues podemos hacer paso uno y una vez enviar la documentación para obtener un quote. ¿Ok? Y si hay propiedades distintas al single family, pues igual también las podemos trabajar con ellos. ¿Ok?
Entonces, esos son el update que quería darle, las actualizaciones de los programas que nosotros tenemos hoy en día. Obviamente, desde el portal nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si hay clientes, porque a veces hay clientes que nosotros con las políticas que ya tenemos, sí les interesa trabajar, ¿ok? Pero si hay clientes que quieren mejorar los apalancamientos, recuerden una cosa, cada vez, y esto va para cualquier trato, ¿no? Llámese Fix and Flip, llámese rental o un buy and hold, llámese un DSCR. Cuando a mayor apalancamiento, siempre el tema del interés va a ser un poco más alto, ¿ok? El riesgo aumenta porque te estoy dando mayor cantidad de dinero. Entonces, por ese mismo motivo, el tema de los intereses también, obviamente, va a subir un poco más, ¿no? Normalmente funciona así, pero si hay clientes que cumplen con los requisitos, tienen muy buenas condiciones, pues podemos obtener mejores términos también, ¿ok? Entonces, eso es básicamente las actualizaciones al día de hoy que les quería compartir para que ustedes tengan un poco más claro qué nomás tenemos. Y pues bueno, cualquier información adicional que tienen, ya saben, pueden consultarlo. ¿Ok? Estamos a las órdenes para seguir avanzando.